Bueno, mi primer sermón en esta iglesia. Una gran responsabilidad, pero también doy gracias a Dios por este gran privilegio. Estoy muy feliz de que sea en esta iglesia. Amén. Así que lo invito a orar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, que es, por cierto, tu día, Padre, que tú has apartado para tu adoración, Señor, y también para el descanso nuestro, Padre. Quiero pedirte, Señor, de manera especial, Señor, para que yo predique fielmente tu palabra, Señor, para que tú limpies mi corazón, Señor, mis pensamientos, Padre eterno, y también por toda la congregación, Señor, para que estemos atentos, Señor, y tú abras nuestros corazones, Señor, para escuchar la palabra, Señor, que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, mediante el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 9. Éxodo 20, versículo 13. Solo dos palabras. Dice así la palabra de nuestro Señor: no matarás. Amén. Amén. Bueno, es interesante ver que hoy en día la gente considera los mandamientos de Dios como algo incluso peligroso. ¿Por qué digo esto? Por la confrontación que esto trae a nuestras vidas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a Ray Comfort, un predicador, no sé, que tiene documentales y cosas. Cuando le empieza a decir a la gente, ¿usted ha mentido? La gente dice sí. ¿Usted ha robado aunque sea algo mínimo cuando era pequeño, qué sé yo? La gente dice sí. Entonces usted reconocería que es mentiroso y ladrón. Y la gente ahí se escandaliza y dice, no, ¿cómo? Eso es muy fuerte como para mí, yo soy una buena persona. Pero realmente hemos quebrantado la ley y eso no lo queremos admitir. Por lo tanto, esto trae confrontación a nuestras vidas y seamos sinceros, no nos gusta. Eso no nos gustaría ser perfectos, ¿cierto? Estos días andaba circulando una foto con los mandamientos de Dios en el metro, no sé si alguien la vio por ahí, ¿cierto? Bueno, nos faltó por ahí el par de personas que dijo que le causó molestia esto, ¿cierto? Pero otras publicidades que son fuertes a lo mejor, ¿cierto? Que traen mala enseñanza a nuestros hijos, qué sé yo, no les causa problema. Entonces ahí vemos que el problema realmente es con la ley de Dios, no con la publicidad, ¿cierto? Y esto es porque los impíos e incluso algunos cristianos no tienen interés de cumplir la ley, ¿cierto? Pero exclusivamente con este mandamiento, el sexto mandamiento, pareciera que hubiera como un tipo de consenso, ¿ya? Porque todas las religiones y todas las culturas han tenido algún tipo de prohibición contra el matar. Este lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿ya? Pero increíblemente, aunque existe este consenso, veremos que realmente este mandamiento es el que más se viola en nuestros días. Así que veremos 4 verdades que nos enseña este pasaje. Y como primer punto, vamos a ver el matar, justificada e injustificadamente. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Dice la lengua hebrea, para esta palabra, tiene al menos 8 palabras distintas para referirse a la palabra matar. Pero la que se usa acá está cuidadosamente elegida, porque es distinta al resto. Significa otra cosa y denota otro concepto. Esta palabra, la que es usada aquí para no matarás, no se usa en el sistema legal, por ejemplo en el sistema militar o en la caza de animales. Muchos animalistas, ¿cierto?, nos han hecho creer que cuando nosotros cazamos animales estamos quebrantando este mandamiento. Pero justamente Dios nos ha dado los animales, ¿cierto?, para nosotros, para que nosotros podamos comer, ¿verdad? Por tanto, no tiene nada que ver este mandamiento con eso. No es que usted se vaya al infierno por haber cazado a algún animal para comer. ¿Ya? Lo que este mandamiento prohíbe es matar injustificadamente a otro ser humano. Injustificadamente. Más específicamente, lo que aquí prohíbe es el asesinato, ¿ya? El quitarle quitarle la vida de manera premeditada o provocar deliberadamente la muerte a un enemigo. O sea, no solamente matar, sino que también, cuando premeditadamente podemos planear, ¿cierto?, que maten a un enemigo nuestro. Eso también es lo que prohíbe este mandamiento. Nuestro catecismo menor dice lo siguiente, la pregunta 68. ¿Qué exige el sexto mandamiento? La respuesta es, el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida, como también la de otros. Por tanto, no es solamente nuestra vida o la de nuestros cercanos, sino que la vida de todo nuestro prójimo.
La pregunta 69 dice, ¿qué se prohíbe en el sexto mandamiento? Y la respuesta es, el sexto mandamiento prohíbe el destruir nuestra vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado. O sea que lo extiende más aún, la vida, incluso la nuestra, también está prohibida por este mandamiento. ¿Ven? Algunos comentaristas bíblicos están de acuerdo en que la mejor traducción para esta ley, o sea, para este versículo es no matarás injustificadamente, porque ya vimos que realmente no es no matar a cualquier cosa, ¿ya? La Biblia dice incluso, y el pueblo de Dios debería reconocer unánimemente, que hay algunos casos en los cuales la muerte o el matar está permitido, y no solamente eso, sino que es un hecho justificado, ¿ya? Vemos que hay bastante controversia en esto, y el pueblo cristiano no tiene solamente no está unificado en esto. Muchos creen que la pena de muerte es bíblica, otros dicen que no, ¿cierto? Vamos a ver esto, lo de la pena de muerte. Por ejemplo, hay situaciones legales en las cuales está permitido matar, lo que aquí en nuestro país se llama la legítima defensa, ¿no es cierto? O cuando nosotros defendemos a nuestra familia de un ataque inminente, ¿cierto? No es que usted diga, no matarás, dice la Biblia, entonces no defienda a mi familia cuando alguien está a punto de matarla. No, usted tiene que defenderla y usted será inocente ante Dios, ¿ya? Y para entender el concepto, también en casos de guerra, pero siempre cuando sea justa, ¿cierto? Tenemos varios ejemplos donde hay guerras que son solamente por interés económico. Eso también está prohibido por este mandamiento. Solamente casos donde la guerra sea justa. Como el famoso escritor Stephen Carper lo dice, la guerra es horrible, por lo cual debe ser librada solo para evitar horrores aún mayores. Otra razón por la cual matar es justo, como decía anteriormente, es la pena de muerte. Pero siempre cuando ésta sea por medio de los gobiernos y las autoridades, y no por nuestras manos. O sea, tampoco se trata de que nosotros debemos tomar, ¿cierto?, la justicia por nuestras manos. Eso también lo prohíbe la Escritura, ¿ya? Y este principio lo hemos expresado claramente en la Biblia. Sé que muchos a lo mejor se escandalizan con esto, pero veamos la Biblia. Lo invito a que abramos el libro de Génesis, capítulo 9, versículo del 5 al 6. Génesis capítulo 9, versículo del 5 al 6. Dice así: por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. ¿Amén? Entonces, claramente vemos que el argumento de esto es porque el ser humano es creado a imagen de Dios. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos escandalizamos cuando vemos esto? Realmente la Biblia nos manda esto y debería ser la responsabilidad de las autoridades civiles. Y algunos podrían decir, bueno, pero esto está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está en Génesis y eso ya no corre para nosotros porque Cristo clavó la ley, ¿verdad? Pero lo invito también a que abran sus Biblias en Romanos 13. Busquen Romanos 13 y yo voy a leer otro versículo mientras. Romanos 12, 19 dice: no tomen la venganza por sus manos, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces cuando leemos esto decimos, ¿cómo? Entonces hay que dejar que Dios se vengue, ¿cierto? No nosotros, ni tampoco estar de acuerdo con la pena de muerte. Pero Romanos 9 dice lo siguiente, el versículo 4, hablando de las autoridades, Pablo dice: pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Amén. Lo vemos claramente expresado en el libro de Romanos. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que las autoridades tienen el deber de llevar la espada. ¿Y qué quiere decir eso? Justamente castigar a quien hace lo malo, a quien lo merece según la misma Escritura. Por lo tanto, el gobierno tiene esta responsabilidad. También Romanos capítulo 13 nos dice que las autoridades son puestas y son elegidas por Dios. Pero esto no significa que las autoridades hagan todo, ¿cierto?, lo que está en la voluntad de Dios. Dios también le va a pedir cuentas a todas las autoridades, porque ellas están para impartir justicia y para castigar al malhechor. Que no se haga es otra cosa, ¿cierto? Juan Calvino dice:
Si recordamos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, debemos considerarlo como santo y sagrado. Por lo tanto, no puede ser violado sin violar también en él la imagen de Dios. Como les decía, es el argumento, hermanos. Realmente el hombre es imagen de Dios. Y es por eso que si nosotros matamos o estamos de acuerdo con eso, es como si matáramos directamente a Dios. Entonces vamos viendo que realmente es más grave de lo que veíamos. No es tan fácil. El pastor Miguel Núñez nos explica en un artículo que hoy en día existe mucha corrupción, ¿cierto? De hecho, estamos en Chile, así que sabemos de eso. Y ocurriría, por ejemplo, no sé, gente pobre, ¿cierto? Que está penada a la pena de muerte, ¿cierto? Probablemente la ejecutan, ¿cierto? Pero a un rico, ¿qué pasaría con eso? Pagaría la fianza y no lo matarían, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que orar para que hayan líderes, ¿cierto? Que sean justos en esto y que no sea lote, ¿cierto? Que sea justamente ejecutada la pena de muerte. Como conclusión de este punto, podemos decir que la vida no nos fue dada por sí misma, sino que fue dada por Dios y para su gloria. Y por esta razón, la vida jamás debe ser tomada injustificadamente. Dios no quiere la destrucción de la vida humana, sino que preservarla. Algunos podrían decir entonces, ¿Dios quiere la destrucción de la vida humana? No, justamente eso es lo que Dios no quiere. Quiere preservar la vida humana. Es por eso que Dios manda que se castiguen a los malhechores, ¿cierto? Para que los ciudadanos puedan vivir en paz. Y por eso preservar la vida. ¿Amén? Amén. Como segundo punto, tenemos la corrupción de la vida. Este mandato trae importantes implicaciones sobre la sociedad contemporánea. A nosotros nos encanta, ¿cierto?, decir que estamos en un país civilizado, ¿cierto?, subdesarrollado, que esta generación tiene algo así como un despertar de conciencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que vivimos en tiempos bastante violentos, ¿no es así? El asesinato en varias formas ya pasa a ser algo casi común. Ya no hay respeto por la vida. Existe una indiferencia total hacia la vida. Y Juan Pablo II justamente dijo que vivimos en la cultura de la muerte. Por ejemplo, a mí no me gusta ver las noticias porque es demasiada la violencia, las muertes, ¿cierto? Y de distintas formas. Tenemos terrorismo, ¿no es cierto?, muerte de los hogares incluso. Es terrible. Realmente hoy en día la sociedad no tiene no le da ningún valor a la vida humana. Pero no todas las formas de asesinato son violentas. Es más, a veces la muerte lleva a un sujeto a papeles y viste de una bata de laboratorio. Ustedes saben a la que me refiero. Se promueve el aborto, ¿no es cierto? Se promueve la eutanasia. Se está diciendo que el suicidio es algo racional y ya está justificado, ¿cierto? No es que a lo mejor estaba pasando por un mal momento, ¿no es cierto?, y por eso lo hizo. Pero justamente este mandamiento también está condenando el suicidio, porque Dios es soberano y dueño de la vida, y Él es quien la da y quien la quita cuando Él quiera y como quiera. Este pensamiento va totalmente en contra de la idea bíblica de la persona humana. Todas estas son formas de asesinato y por lo tanto son violaciones a este mandamiento. Y Juan Calvino dice lo siguiente: el feto, aunque encerrado en el vientre de su madre, ya es un ser humano y es un crimen monstruoso robarle la vida, la cual todavía no ha comenzado a disfrutar. Es un crimen monstruoso y sobre todo cobarde, porque el feto, ¿cierto?, no tiene otro lugar más seguro que el vientre. Debería ser el lugar más seguro. Sin embargo, hoy en día, ya lo vemos en todos los países, ¿no es cierto?, siempre quieren legalizar el aborto y decir que el feto no es un ser humano, ¿no es cierto?, y distintas cosas, pero todo eso va totalmente en contra de la idea bíblica de la persona humana. Esto dice la Biblia y en esto debemos creer. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 139. Amén. Por lo tanto, entendamos, hermanos, que esto es un acto totalmente cobarde y erradiquemos la visión de que un cristiano puede estar a favor de esto. Un cristiano no puede de ninguna manera estar a favor de que asesinen a niños inocentes, porque son vida y son imagen de Dios. Amén. Y es el mismo principio para todos quienes son inofensivos y quienes son débiles y no pueden defenderse por sí mismos. Por ejemplo, los ancianos, la gente de la tercera edad, ¿no es cierto?, los inválidos, personas que están enfermas y todos quienes no tienen cómo defenderse. Es el mismo principio. Ante Dios todavía es digna porque Él la ha creado a su imagen.
Y no, para Él no existen clases sociales, no existen élites, no existe ningún tipo de jerarquía. Eso lo hemos creado nosotros, no Dios. Por lo tanto, ante Dios todavía tiene absolutamente la misma dignidad. Dios es soberano y el Señor de la vida, y es solamente Él quien tiene derecho a darla y a quitarla como cuando Él quiera. Juan Calvino nuevamente nos dice: el propósito de este mandamiento es: el Señor ha unido a toda la humanidad por medio de cierta unidad. De aquí que cada hombre debe preocuparse por la seguridad de todos. Como decíamos también en el punto anterior, no es solamente preocuparnos de la seguridad de los nuestros. No basta con decir yo estoy en contra de esto, sino que también contribuir a eso y evitar que más gente siga muriendo injustamente. Por lo tanto, esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Debemos promover la vida y honrar a Dios con nuestras convicciones. Nuestras convicciones deben ser claras en cuanto a este tema. No que es que sabes que no sé, que todavía no he estudiado el tema. Es tan simple como no matarás. ¿Amén? Amén. Como tercer punto, tenemos el buen samaritano es pro vida. Muchas historias bíblicas nos demuestran y nos ilustran, ¿cierto?, cuando se quebranta el mandamiento del no matarás. Por ejemplo, el más obvio podría ser la historia de Caín y Abel, donde está el primer asesinato y la primera víctima del asesinato, ¿verdad? A lo largo de toda la escritura tenemos muchos ejemplos de asesinato y de violencia, así que es difícil escoger solo uno para graficarlo bien. Pero yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias en Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Detengámonos ahí. ¿Lo mataron? No. ¿Cierto? ¿Pero Dios prohíbe este tipo de violencia en este mandamiento? Lo prohíbe. Esto es lo que Dios está llamándonos. A que también erradiquemos todo tipo de violencia, no solamente la muerte. Este mandamiento también tiene ese objetivo de prohibir la violencia. Es evidente quiénes quebrantaron el mandamiento aquí, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? Los ladrones, ¿cierto? Continuamos, porque no fueron los únicos que quebrantaron el mandamiento ese día. Sigamos leyendo el versículo 31 al 32. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó aquel día al lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces, ¿quiénes quebrantaron el mandamiento? Nuevamente pregunto. También el sacerdote y el levita. Aquí no es simplemente un sacerdote y un levita, sino que estamos hablando de los líderes religiosos de la época, ¿cierto? Los que tenían la mayor jerarquía, si lo podemos decir así. Jesús relata esta historia sin duda con la impresión de impactar y ofender a quienes eran las autoridades religiosas de esa época. Probablemente ellos tenían muchas cosas que hacer. Probablemente iban a empezar su servicio religioso, ¿no es cierto? Alguna reunión de oración, quién sabe. Pero no ayudaron a alguien que necesitaba evidentemente ayuda. Sea cual sea la razón, ambos tomaron la decisión de no ayudar a ese hombre moribundo. Y esto es absolutamente vergonzoso. Y algo que a nosotros no nos puede pasar como cristianos. Piensen ellos como un pastor, un obispo, un presbítero o un diácono hoy en día. ¿Cómo es de vergonzoso que pasara eso? En algún sentido se podría decir que lo peor que le pasó al hombre no fue que lo asaltaran y que lo dejaran medio muerto, sino que ser ignorado por estos líderes religiosos. Eso fue lo peor que le pasó, porque es evidente que ellos tenían que ayudarlo, pero no lo hicieron.
Por lo tanto, Cristo esto quería erradicar justamente, y esto nos está diciendo hoy día, que detengamos nuestras ocupadas vidas y contribuyamos en el bien de nuestro prójimo. Ayudémonos cuando necesiten ayuda. No pensemos que la sociedad se va a ir abajo si nosotros no cumplimos nuestros deberes. Martín Lutero dijo lo siguiente: este mandamiento es violado no solo cuando una persona peca materialmente, sino también cuando falla en hacer el bien a su prójimo, o cuando, teniendo la oportunidad, falla en prevenirle, protegerle y salvarle de sufrir una lesión o herida física. Si usted despide a alguien estando desnudo, cuando ha podido vestirle, entonces le ha dado a morir congelado. Si usted ve a alguien sufrir de hambre y no le alimenta, le ha dejado morir de hambre. De igual forma, si ve a alguien condenado a muerte en un peligro similar y no le salva, a pesar de saber cómo hacerlo, usted le ha matado. No servirá de nada que diga que usted no le ayudó a su muerte por medio de palabras o hechos, porque le negó su amor y le robó la oportunidad por medio de cual dicha persona podría haber sido salvada. ¿Se dan cuenta que no es solamente estar en contra de la muerte injustificada? Aquí Martín Lutero nos dice algo que es bastante fuerte para nosotros y indudablemente nos saca de nuestra comodidad, porque cada vez que nosotros no ayudamos a nuestro prójimo, sabiendo cómo hacerlo, estamos quebrantando también este mandamiento. Esta palabra, además de ser fuerte para nosotros por eso, también es porque estamos en una cultura de muerte, donde la muerte, como decía en un principio, ya no es considerada digna, ya nos da lo mismo. Sin duda en algunas ocasiones no vamos a poder hacer nada, pero siempre debemos hacer algo cuando esté en nuestras manos, cuando esté en nuestro alcance, siempre. Por ejemplo, algo que está a nuestro alcance podría ser enseñar a nuestros niños a cómo resolver los problemas sin violencia. Tenemos papás que enseñan a resolver los problemas a golpe a sus hijos, y eso está mal, y Dios está prohibiendo esto en este mandamiento. Podemos cuidar a los enfermos y quienes están muriendo, quienes necesitan ayuda. Podemos dar alivio a los oprimidos. Podemos ayudar a los minusválidos y a los ancianos. Podemos trabajar para crear leyes que traigan justicia y que promuevan la vida. Y para concluir este punto, podemos decir que debemos ayudar a nuestro prójimo en todo momento, siempre que esté a nuestro alcance. Y no ser como lo fue el sacerdote y el levita, que ellos no quisieron salir de su comodidad y estaban demasiado ocupados para no ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Muchas veces esto no ha pasado, hermano. No pensemos que solamente se trata de casos donde hay moribundos. Siempre que nosotros podamos ayudar y no hacemos eso, estamos violando el sexto mandamiento. Por lo tanto, ¿es tan fácil de cumplir como veíamos en un principio? Ya vemos que no, ¿verdad? Muchos cristianos, para pasar al cuarto punto, homicidas en el corazón. Muchos cristianos piensan que han cumplido 100% este mandamiento, porque nunca han matado a nadie, nunca han mandado a matar a nadie tampoco. Y la mayoría de las personas no se ven a sí mismos como asesinos. Muchos piensan que es como si hubieran 9 mandamientos, ¿no es cierto? Porque hay un mandamiento que nunca no he matado a nadie y tampoco tengo la intención de matar a nadie. Entonces son 9 mandamientos realmente. Pero veamos lo que Cristo nos dice al respecto de este mandamiento. Porque Cristo, recordemos que no vino a anular la ley, sino que a cumplirla. Esa es una verdad muy importante que tenemos que recordar y proclamar hoy día. El libro de Mateos, capítulo 5, versículo 21 al 22, nos dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo aquel que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ya vemos que no solamente el matar o la violencia de alguna manera en contra de nuestro prójimo no son solamente las formas de quebrantar este mandamiento. También cuando nos enojamos con nuestro hermano, estamos quebrantándolo. El apóstol Juan, reforzando la misma idea, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: todo el que odia a su hermano es un asesino,
y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Entonces Cristo nos hace ver la forma espiritual de quebrantar este mandamiento. No solamente en una forma material, y no solamente cuando no ayudamos al desvalido, sino que también cuando nos enojamos con nuestro hermano injustificadamente, también somos asesinos. Así como lo explica el Catecismo de Heidelberg, que ni mis pensamientos, palabras, actitud, y aún menos por mis actos, por mí mismo o por medio de otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Pregúntese, ¿cuántas veces ha odiado a su hermano o a su prójimo? O no solo odiado, sino que a lo mejor lanzado algún tipo de maldición por ahí. ¿Cuántas veces? Pregúntese. Cada vez que usted ha quebrantado este mandamiento, está cometiendo asesinato. No el asesinato físico, ¿cierto? En términos materiales. Pero ante Dios, usted igual somos igual de asesinos. Esto es lo que Calvino denominó: somos asesinos del corazón. Mateo 34, versículo 12 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que cuando estamos constantemente humillando a personas, lanzando chistes racistas, sexuales, hay un instinto verdaderamente asesino en nuestro interior. Y el Proverbios nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Como golpes de espada. O sea, nosotros es como si estuviéramos asesinando a alguien cuando nosotros hablamos mal de nuestro hermano. Y de eso justamente de que debemos huir. Nuestras palabras pueden llegar a ser como armas asesinas. Nosotros podemos quitarle todo tipo de buena reputación a nuestro hermano lanzando este tipo de palabras que no se deben. Y esto no solamente pasa en la casa y en el trabajo, sino que también en la iglesia. Tristemente. Huyamos de esto, hermanos. Todos somos propensos a caer en esto. No matemos a nuestro hermano y no matemos a la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que evidentemente hay una mala noticia. ¿Usted es un asesino? Pregúntese. ¿Es un asesino? Sí. Suena fuerte decirlo. Pero la Biblia, ¿qué nos acaba de mostrar? Realmente somos asesinos. ¿Alguna vez usted dijo algo que hiriera a otra persona? Sí. ¿Alguna vez se alegró secretamente por las aflicciones ajenas? Sí. ¿Es capaz de disgustarse al punto de perder el control? Sí. Seamos sinceros, hermanos, sí. La Biblia nos dice en Gálatas, capítulo 5, del 20 al 21, que el odio, la discordia, arrebatos de ira y envidia no heredarán el reino de Dios. Es más grave de lo que pensaba. Así que cuando cometemos homicidio, aun cuando sea solo en nuestros corazones, ¿qué cosa merecemos? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Merecemos el infierno, hermanos, por ser asesinos. Pero obviamente hay una mala noticia, pero una buena también, que es que Cristo también murió por este pecado. Si no hubiera esperanza para los asesinos, entonces tampoco habría para los mentirosos, tampoco habría para los ladrones, para los adúlteros, ni para nadie. Tanto los asesinos como todos esos pecados que acabo de nombrar necesitan un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Cristo vino a morir por este pecado. Él obedeció este mandamiento. ¿O acaso Jesús no lo provocaron? Jesús lo provocaron y él pudo haber hecho eso, ¿cierto? Pero no lo hizo. Pudo haber lanzado, qué sé yo, alguna palabra, pero él no lo hizo. Fue tentado y él se mantuvo en obediencia perfecta. Pero fíjense, la muerte por la cual nosotros somos culpables es la misma forma por la cual Cristo hizo expiación por este pecado. Sin duda podemos concluir que hemos quebrantado este mandamiento, pero hay esperanza para nosotros en la cruz. Si usted es propenso a la ira, existe alguien que usted odie secretamente, si hay deseos homicidas en su corazón, o alguna vez cometió cualquier tipo de homicidio de palabra o hecho, arrepiéntase.
Arrepiéntase y confíe en Cristo, porque Cristo ya ha muerto por ese pecado. Amén. Amén. Primera de Juan 3:16 nos dice esto: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Fíjense el contraste. El contraste es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, matando a nuestro prójimo, matando a la iglesia, matando a la imagen de Dios, y Cristo viene a morir por nosotros. Fíjense el contraste. No solamente eso, sino también nos dice que debemos dar la vida por nuestros hermanos. Debemos dar la vida por nuestros hermanos y por todo nuestro prójimo, no solamente por nuestros hermanos. No pensemos que esto tiene que ver con un contexto de la iglesia. Aquí el apóstol Juan lo dice de esta manera, porque estaba en un contexto eclesiástico. Pero todo nuestro prójimo ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, no es solamente la iglesia, sino que todo nuestro prójimo. Demos la vida para defender a nuestro prójimo, hermanos. Tengamos esa convicción. Y como reflexión, podemos decir que Adán, en el Edén, violó este mandamiento, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo violó? Sin duda violó este mandamiento. ¿Y de qué forma? Trayendo la muerte a la humanidad. Recordemos que Adán era la cabeza de la humanidad y por ende era su responsabilidad preservarla. ¿Y qué hizo Adán? Pecó e introdujo la muerte al mundo. Pero en contraste con Cristo, quien es ese segundo Adán, ¿qué hizo? Vino a morir por nosotros y a darnos vida en abundancia. La muerte por un lado, que es el pecado, y por otro lado la vida que nos la da Cristo. Fíjense en el contraste. Por lo tanto, vamos a seguir las enseñanzas del sacerdote y el levita, las enseñanzas de Adán, que introdujo la muerte al mundo, o la enseñanza de Cristo, que vino a dar vida en abundancia. No olvidemos que también hay otra manera de dar vida. Ezequiel 37, ¿qué dice? Que habían huesos secos, ¿cierto? Y que el profeta habló y les dio vida. Se levantaron. De esa manera nosotros también podemos dar vida hoy en día, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia? Que realmente viviremos cuando conozcamos a Cristo. Y eso necesita hoy en día el mundo, eso necesita hoy en día nuestra sociedad. Necesitan conocer a Cristo para vivir, porque ellos están en muerte. Y así van a entender también este mandamiento de salvar a nuestro prójimo, de cuidar a nuestro prójimo. Por tanto, hermanos, para concluir, arrepintámonos y sigamos las enseñanzas de nuestro Señor. Huyamos del homicidio, cualquier tipo de homicidio, y rindámonos a Cristo en oración, para que existan gobernantes, ¿cierto?, que promuevan leyes de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad del diablo. Dice la Biblia que el diablo es homicida desde el principio. Sigamos a Cristo y huyamos del homicidio. Os invito a que oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, este momento de tu palabra, Señor. Queremos que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que por favor traiga fruto en nosotros, Señor. No solamente que traiga sabiduría, Señor, que emanece al final, sino que pongamos en práctica esto, Señor. Que nos arrepintamos, Señor, y que huyamos del homicidio, Padre. Perdónanos las veces que hemos quebrantado este mandamiento, Señor, matando a nuestro prójimo, Señor, y también matando a tu propia iglesia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, pero también confiamos que tú eres un Dios bueno y justo, Señor, y que también has venido a morir por este pecado, Padre eterno. Así que confiamos únicamente en los méritos de Cristo y descansamos en su obra. Por medio de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.